La capital de España es una de las ciudades con más cultura y cosas para hacer en Europa. Acompáñenme a descubrir lo que pueden hacer en un día gratis en esta ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Madrid. Esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Madrid. Es un Airbnb a muy buen precio comparado con las otras opciones de acá. Y la verdad está bastante bonito. Me han tratado bastante bien. Y estamos muy cerca de la estación de Atocha, que es la principal estación de trenes de acá de Madrid. Muy buenos días, mi chamo. Hoy está siendo un día precioso en Madrid, está soleado, aunque hay un poquito de frío. Y vamos a ir a recorrer los sitios gratis que podemos visitar en un día en Madrid, así que acompáñenme. Mi chamo, íbamos de camino al Retiro, pero la verdad es que teníamos mucha hambre, así que paramos a una pastelería que está en todas partes, que se llama Granier. Y nada, nos pedimos una napolitana, una tartita de manzana y un chocolatito caliente para ir ligeros. Bueno, mi chamos, la primera visita la vamos a hacer al Parque del Retiro, que es el parque más famoso de acá del centro de Madrid y es verdaderamente una belleza. Son unos parques históricos que constan de varios jardines que les voy a estar mostrando y que además forman parte del patrimonio de la humanidad, junto con el Paseo del Prado, el Museo del Prado y algunas otras cositas de esta zona de Madrid. Miren, este es uno de los espacios que me encanta de acá del Parque del Retiro, que es la Rosaleda, una plantación de rosas que está preciosa y llena de fuentes. La Rosaleda del Parque del Retiro fue diseñada en 1915 con el objetivo de asemejar a este parque a otros importantes parques de Europa. Cuenta con más de 4.000 rosales de vivos y diversos colores que se encuentran en todo su esplendor entre los meses de mayo y junio, aunque el resto del año también es posible disfrutar de ellos. Este precioso palacio que está detrás de mí es el Palacio de Cristal, que es un centro de exposiciones con exposiciones de arte moderno que la verdad está muy bonito, sobre todo la estructura. La verdad ahorita está demasiado lleno, no voy a hacer la cola, pero creo que vale la pena que lo visiten. Lo he visitado en otras oportunidades y les dejo por acá algunas imágenes de ahí. Uno de los espacios más icónicos del Parque del Retiro y de Madrid es el Palacio de Cristal, construido en 1887 con motivo de la exposición de las Islas Filipinas. Como su nombre lo indica, es una estructura metálica completamente recubierta de cristales. A sus pies, un precioso lago sirve de hogar para patos, gansos y cisnes, y para algunos cipreses de los pantanos, un árbol que crece sumergido en el agua. El Parque del Retiro es el pulmón verde de Madrid. Cuenta con 125 hectáreas de extensión y más de 15.000 árboles. En sus espacios se han construido bellos jardines y palacios, así como fuentes y estanques como el Estanque Grande. El Parque del Retiro, junto con el Paseo del Prado y sus importantes museos como el Museo Nacional del Prado, han sido declarados Patrimonio Cultural por la UNESCO en el año 2021. El Paseo del Prado es una de las avenidas más queridas de Madrid, pues cobija a algunos de sus principales museos y monumentos, como el Museo Nacional del Prado, posiblemente el museo más importante de España, y el Museo Thyssen-Bornemisza, y contando en sus cercanías con el Museo Reina Sofía. En sus espacios abundan los árboles y las fuentes, y hoy forma parte del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Miren, mis chamos, detrás de mí se encuentra el Museo Nacional del Prado, que es el museo más importante de toda España y por supuesto de Madrid. Y aunque la entrada cuesta 15 euros, tienen la opción de entrar de manera gratuita a partir de las 6 de la tarde hasta las 8. Lo que sí es que tienen que venirse como a las 5 y cuarto para hacer la fila, porque no se venden con anticipación las entradas. El Museo Nacional del Prado es el museo más importante de Madrid y es considerado uno de los museos pictóricos más importantes del mundo. Su infinita colección resguarda cuadros de algunos de los más importantes pintores europeos de los siglos XV al XIX, incluyendo a Rubens, Murillo, Rivera, Zurbarán, Velázquez, Goya, El Greco y Rafael. La verdad es que estábamos muertos de hambre porque no habíamos desayunado, paramos en un sitio a comer unas cositas nada más y nada, vinimos a un restaurante que estaba cerca de aquí del Paseo del Prado, que se llama Teresa, que es venezolano, y vamos a probar a ver qué tal está. Nuestra comida incluyó empanadas venezolanas de entrante y deliciosas cachapas con carne mechada, una verdadera delicia. Bueno, mis chamos, ya salí del restaurante, la comida la verdad estuvo bastante buena y vamos a conocer algunos sitios de por acá del centro de Madrid que son muy famosos y empecemos por la Gran Vía. Una de las principales arterias de Madrid es la Gran Vía, una espectacular avenida construida entre 1910 y 1931, que supuso el inicio de la modernización de España, con la construcción de los primeros rascacielos del país. Es una delicia pasear por sus calles, siempre abarrotadas de turistas y locales que acuden a sus tiendas de marcas internacionales y descubrir rincones icónicos de la ciudad, como el edificio Metrópolis. Miren, mi chamo, y ahora estoy en otro de los iconos de acá de Madrid, que es la Fuente de las Cibeles, que está por acá. Y por aquí detrás tenemos el edificio de Correos, que es un icono de la ciudad. Oigan, mis chamos, otro sitio súper famoso para conocer acá en Madrid, en el centro, es la Plaza del Sol, que es un sitio de reunión importantísimo. Sin embargo, ahorita hay obras y esto está vuelto un desastre, así que hay que esperar a que termine lo que sea que estén haciendo aquí. Y sí que se los voy a mostrar en la noche, porque por aquí está uno de los arbolitos más conocidos de la ciudad. Miren, mis chamos, ahorita me encuentro en Callao, otro de los puntos neurálgicos de acá de Madrid, donde se encuentran todo este poco de pantallas que son publicitarias y que hacen parecer que te encuentras en Times Square. En Callao abundan los edificios altos con impresionantes carteles publicitarios, cada vez más modernos y que hacen de este rincón el Times Square de Madrid.
Otra cosa que pueden hacer aquí en el centro de Madrid es subir a la feria de comidas de acá del Corte Inglés de Callao y tener estas vistas espectaculares completamente gratis. Otras cosas que pueden visitar en esta preciosa ciudad son la Puerta de Alcalá, hoy en día en restauración. La Plaza Mayor de Madrid, mi favorita de la ciudad y que data del siglo XVI, un verdadero icono de la arquitectura española. El enorme Palacio Real de Madrid, la moderna Catedral de la Almudena, casi tan grande como el palacio y con un colorido interior. Y el Templo de Debod, templo egipcio del siglo II a.C. y que fue donado por Egipto a España, desde donde los atardeceres son épicos. Espero que les haya gustado este recorrido gratis por la espectacular ciudad de Madrid. Cuéntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, mis chamos!